nuevo, amigos de SAT Tips. Aquí con otro video muy interesante para ustedes el día de hoy. ¿Qué veremos el día de hoy? Bueno, vamos a ver qué es lo que son tablas y qué es lo que son campos dentro de SAP. Como un background general, una tabla es el repositorio en donde se guarda la información. Y cada una de la información que nosotros llenamos en el día a día son campos. Cada uno de esos campos tiene una descripción técnica, ¿verdad? Que tiene pegado cada uno, y esa descripción técnica es la que nosotros necesitamos averiguar primero para luego saber dónde se almacena esa información. Ahora, ustedes se dirán, ¿para qué ocuparíamos esto? Bueno, si nosotros, por ejemplo, necesitásemos algún reporte que SAP no pueda entregar por estándar, entonces nosotros podríamos, por medio del campo y la tabla, extraer esa información necesaria para poder armar nuestro reporte. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita en donde vamos a ver qué campo representa, ¿verdad? Un cierto dato en un dato maestro y en qué tabla se encuentra ese dicho campo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una ventana donde tengo un material y yo lo que quiero en este momento es saber, por ejemplo, aquí tenemos el grupo de artículos. Si yo quisiera saber qué campo técnico tiene ese grupo de artículos, yo lo que haría es que me coloco encima del campo, le doy F1 y una vez que me aparezca esta ventana, le doy aquí al botón de las herramientas y entonces aquí en la mano inferior central tenemos lo que es el elemento de datos o el nombre del campo, ¿sí? Generalmente estos van a ser iguales, ¿sí? Pero muchas veces no van a siempre coincidir. Entonces lo que va a terminar sucediendo es que vamos a tener que averiguar la tabla para ellos, ¿verdad? Individualmente. Pero por ahora, no sé si ustedes se fijan en la parte superior, en donde dice datos de campo, aquí en tabla, él me dice que corresponde a esta tabla, ¿sí? Ahora, no siempre un campo es la tabla que nos muestra aquí, es la tabla donde finalmente se guarda la información. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo distinguir yo si una tabla voy a poder extraer la información de ahí porque ahí es donde finalmente se guarda el campo, o si es simplemente una estructura, o sea, una tabla temporal en donde SAP solo guarda la información ahí temporalmente y después la guarda a la tabla final? Entonces, vamos a ir paso a paso. Primero quiero averiguar si esta tabla, ¿sí?, que está acá, efectivamente corresponde a la tabla final en donde se resguarda ese campo una vez que se guarda. Para ello, entonces abro una nueva ventana y me voy a la transacción SE11. Aquí en la SE11 coloco la tabla que acabamos de encontrar ahorita, le damos visualizar y entonces aquí, por ejemplo, nos da datos generales, ¿sí?, de esa tabla. Y entonces si nosotros le damos clic ahí, vemos de que dice que la tabla es transparente. Cuando nosotros veamos que una tabla es transparente, aquí en opciones técnicas, significa que es la tabla donde finalmente reside el dato, es decir, es donde finalmente cae a guardarse ahí. Si se fijan, aquí está el campo que andamos buscando, ¿sí?, el mat KL, que es el grupo de artículos. Entonces, así de esa manera yo puedo saber que si yo al momento de querer armar el reporte necesito este campo en particular, ¿verdad?, necesito extraerlo de esta tabla. Ahora, hay otros casos en los que no necesariamente en la primera vez vamos a encontrar qué tabla corresponde a ese campo. En esos casos en particular tenemos que buscar un poquito más. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Vamos a salir de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido de
lo que yo les acabo de comentar. Si yo por ejemplo busco este campo, que es el de utilización para una lista de materiales, y lo doy acá, vean de que la tabla que me da es esta, ¿sí? Si yo la busco con el mismo procedimiento que ya habíamos visto a través de la S11, ¿sí? La colocamos acá y la visualizamos, y noten que ni siquiera aquí en la parte superior me da el botón de opciones de esa tabla, ¿sí? Lo cual significa, solo con ver eso, de que esta tabla no es transparente, sino que es una estructura, ¿sí? Entonces las estructuras, yo no puedo sacar información de las estructuras porque ellas solo guardan la información temporalmente, ¿sí? Ahora, en ese caso, al no poder contar con una tabla transparente, entonces el siguiente paso que tendríamos que hacer nosotros es saber cuál es el campo entonces que necesitamos. Entonces en ese caso, fíjense que aquí el nombre del campo es stlan, coincide en ambos, tanto en el elemento de datos como en el nombre de campo. Entonces siempre aquí en la S11 nos vamos aquí a tipo de datos, pegamos ahí, le damos visualizar y entonces nos dice que es la utilización de lista de materiales. Ahora, para saber cuál es la tabla donde reside exactamente este dato, entonces vamos a darle a este botón que dice referencia de utilización. Aquí yo le digo que son campos de tabla y entonces aquí me va a traer todas las tablas donde ese campo es llamado o donde se almacena. Entonces en este caso en particular vamos a buscar la tabla en donde se está guardando la información que necesitamos. Entonces fíjense que aquí hay una tabla que se llama la MAST. Fíjense que se llama enlace del material, o sea, del código que nosotros estamos buscando, con la lista de materiales. Fíjense que en el dato, en la pantalla donde sacamos la información, es la modificación de una lista de materiales. Entonces, se me hace razonable de que si en esa tabla se está guardando un enlace del material con la lista de materiales, entonces muy posiblemente en esta tabla, en la MAST, es donde nosotros vamos a encontrar el campo que andamos buscando. Entonces lo que sucede ahora entonces es que podemos irnos a la transacción SE16N y en esta vamos a visualizar los datos de esa tabla. Entonces vamos a poner la MAST y vamos a tirarla general, que me traiga todos los datos, y si yo le doy doble clic a un dato en particular, entonces puedo ver en forma de lista, ¿sí?, para abajo qué es lo que trae ese campo, ¿sí?, ese archivo. Entonces dicen que uno de los datos, ¿verdad?, que trae esta tabla es utilización de lista de materiales, que es justamente el stlan, que es el campo que nosotros andamos buscando. Entonces efectivamente en esta tabla es donde ese campo reside al final, es decir, aquí es donde se guarda, ¿sí? Si se fijan, no es la tabla donde nos aparecía allá cuando le dimos al botón de herramientas para saber en qué campo y qué tabla es, sino que al final nos dimos cuenta de que es esta. Ahora, de repente no van a encontrar la información tan rápido como yo lo hice, porque yo ya más o menos sé, ¿verdad?, en qué tabla reside el dato, pero esa es la lógica, ¿verdad? Primero ver si la tabla es la tabla transparente, si no, entonces buscarlo por el campo y buscar en qué tablas cae ese campo, y eventualmente entonces nosotros vamos a encontrar la lógica en la cual nos diga que un material, ¿verdad?, se enlaza a una, por ejemplo en este caso, a una lista de materiales y a la utilización, y entonces vamos a poder encontrar ese campo y esa tabla, ¿sí? Entonces espero que les haya servido este video, ¿verdad? La idea ahorita es prepararlos para el siguiente video, que en el siguiente video lo que vamos a ver es cómo crear nuestros propios reportes. Pero entonces, claro, para ello nosotros primero necesitamos saber de dónde vamos a sacar esa información. Entonces por eso quise postear este video primero, para
que ustedes entiendan un poquito mejor, ¿verdad? Cómo se extrae la información o cómo llego a saber en dónde está la información en SAP, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, y conocer primero nuestro proceso para luego entonces saber, ¿verdad?, en dónde se está guardando la información para poder extraerla. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. Si les encantó, suscríbanse. Y espero poderlos ver en la próxima. Muchas gracias por su atención y chao.